Todo sobre el MBA Online, costes, becas y oportunidades. El MBA Online, Master of Business Administration, es uno de los programas más valorados y solicitados a nivel global, ya que ofrece una formación integral en gestión empresarial, desarrollando habilidades de liderazgo, toma de decisiones estratégicas, finanzas y marketing. Está diseñado para profesionales que buscan avanzar en su carrera o asumir puestos de alta dirección, y su formato online ofrece flexibilidad para compaginar los estudios con la vida laboral. Universidades que ofrecen el MBA Online. Algunas de las universidades más prestigiosas que ofrecen programas de MBA Online son IE Business School, en España considerada una de las mejores escuelas de negocios de Europa. Su MBA Online es conocido por su enfoque innovador y global. ESADE Business School, en España ofrece un MBA Online enfocado en el liderazgo y el emprendimiento. Universidad de Barcelona, en España ofrece un MBA Online con un enfoque práctico en gestión de empresas. Universidad de Harvard, NEU a través de su plataforma Harvard Business School Online, ofrece cursos específicos de MBA en áreas clave. The University of Chicago Booth School of Business, NEU ofrece un MBA Online enfocado en análisis empresarial y liderazgo. Warwick Business School, Reino Unido. Su MBA Online ha sido clasificado como uno de los mejores del mundo por The Financial Times. Coste del MBA. El coste de un MBA Online varía significativamente dependiendo de la institución. A continuación, algunos ejemplos. IE Business School, entre 50.000 y 60.000 euros. ESADE Business School, aproximadamente 40.000 a 55.000 euros. Universidad de Barcelona, alrededor de 10.000 a 15.000 euros. Harvard Business School Online, dependiendo del programa, puede oscilar entre 2.000 y 50.000 dólares americanos. Warwick Business School, aproximadamente 45.000 libras esterlinas. Becas disponibles. Existen diferentes tipos de becas disponibles para los MBA Online, tanto de instituciones educativas como de organizaciones privadas. Algunas formas de obtener becas incluyen becas de mérito académico, para estudiantes con excelente expediente académico. Becas para mujeres en liderazgo, becas específicas para fomentar el liderazgo femenino. Becas corporativas, a veces las empresas subvencionan la formación de sus empleados. Becas por necesidad económica, destinadas a estudiantes que demuestren una situación financiera limitada. Las universidades como IE Business School y ESADE ofrecen sus propios programas de becas. Además, plataformas como Fulbright, Erasmus Mundus y Fundación Carolina también otorgan ayudas a estudiantes internacionales. Salario y puestos de trabajo. Un MBA puede abrir las puertas a una amplia gama de oportunidades laborales, con salarios significativamente superiores a la media. Los roles más comunes incluyen gerente de proyecto, salario entre 50.000 y 80.000 euros anuales. Director financiero, CFO, salario entre 80.000 y 150.000 euros. Director de operaciones, CO, salario entre 70.000 y 130.000 euros. Consultor estratégico, salario entre 60.000 y 100.000 euros. Según estudios, los graduados de MBA pueden esperar un aumento salarial de hasta un 60% respecto a sus ingresos previos al máster. Duración del MBA. La duración de un MBA Online suele ser flexible y adaptada a las necesidades del estudiante. En general, puede durar entre 1 y 3 años, dependiendo de si se cursa a tiempo completo o parcial. Asignaturas del MBA. Las asignaturas suelen variar según la universidad, pero en general incluyen: primer año, liderazgo y gestión organizacional, contabilidad financiera, marketing estratégico, análisis de datos, finanzas corporativas, gestión de operaciones. Segundo año, estrategia empresarial, gestión de recursos humanos, emprendimiento e innovación, negocios internacionales, ética empresarial, proyectos finales o prácticas. En resumen, un MBA Online es una inversión considerable en términos de tiempo y dinero, pero puede proporcionar un retorno significativo en términos de oportunidades de carrera y aumento salarial.
Las universidades líderes ofrecen becas y opciones flexibles para adaptarse a las necesidades de cada estudiante. Liderazgo y gestión organizacional. La asignatura de liderazgo y gestión organizacional se centra en el estudio de las teorías, prácticas y habilidades necesarias para liderar equipos y gestionar organizaciones de manera efectiva. Esta materia busca desarrollar en los estudiantes una comprensión profunda de los principios del liderazgo, así como de cómo estos principios se aplican en un entorno organizacional. Contenidos clave. Teorías del liderazgo. Se exploran diferentes enfoques y modelos de liderazgo, como el liderazgo transformacional, situacional y participativo, para entender cómo cada estilo puede influir en el rendimiento del equipo. Habilidades de liderazgo. Los estudiantes trabajan en el desarrollo de habilidades interpersonales, de comunicación y de toma de decisiones que son fundamentales para un líder efectivo. Dinámicas de grupo. Se analiza cómo funcionan los grupos dentro de las organizaciones y cómo los líderes pueden fomentar un ambiente de colaboración y cohesión. Cambio organizacional. Se estudian las estrategias para gestionar el cambio dentro de las organizaciones, incluyendo la resistencia al cambio y cómo superarla. Ética y responsabilidad social. La asignatura también aborda la importancia de la ética en el liderazgo y la responsabilidad social de las organizaciones. Objetivo. Al finalizar el curso, los estudiantes deberían ser capaces de aplicar técnicas de liderazgo efectivas, gestionar equipos de trabajo de manera óptima y comprender el impacto de su estilo de liderazgo en la cultura organizacional y en el rendimiento general de la empresa. Contabilidad financiera. La asignatura de contabilidad financiera se centra en el estudio de los principios y prácticas que rigen la elaboración y el análisis de los estados financieros de una empresa. Esta materia es fundamental para los estudiantes de MBA, ya que proporciona las herramientas necesarias para entender la salud económica de una organización y tomar decisiones informadas basadas en datos financieros. Contenidos clave. Principios contables. Se introducen los principios generalmente aceptados, GAAP, y las normas internacionales de información financiera, NIF, que guían la contabilidad financiera. Estados financieros. Los estudiantes aprenden a elaborar y analizar los principales estados financieros. Balance general. Muestra la situación financiera de la empresa en un momento específico, reflejando activos, pasivos y patrimonio. Estado de resultados. Presenta la rentabilidad de la empresa durante un periodo determinado, mostrando ingresos y gastos. Estado de flujos de efectivo. Detalla las entradas y salidas de efectivo, proporcionando información sobre la liquidez de la empresa. Registro de transacciones. Se estudia el proceso de registro contable, incluyendo la utilización de libros contables, asientos y ajustes necesarios. Análisis financiero. Los estudiantes aprenden a interpretar los estados financieros utilizando ratios financieros y otras herramientas de análisis para evaluar el rendimiento y la estabilidad de la empresa. Contabilidad de costos. Aunque es un tema más avanzado, se introduce brevemente la contabilidad de costos para comprender cómo los costos afectan la toma de decisiones. Objetivo. Al finalizar el curso, los estudiantes deberían ser capaces de preparar y analizar estados financieros, entender su importancia en la toma de decisiones empresariales y aplicar principios contables en situaciones prácticas. Esto les permitirá contribuir eficazmente a la gestión financiera de una organización. Marketing estratégico. La asignatura de marketing estratégico se centra en la planificación y ejecución de estrategias de marketing que ayudan a las organizaciones a alcanzar sus objetivos comerciales a largo plazo. Esta materia es esencial para comprender cómo posicionar una marca, desarrollar productos y servicios que satisfagan las necesidades del cliente y competir eficazmente en el mercado. Contenidos clave. Análisis de mercado. Los estudiantes aprenden a investigar y analizar el entorno de mercado, identificando oportunidades y amenazas, así como comprendiendo las tendencias del consumidor y el comportamiento del mercado. Segmentación y posicionamiento. Se estudia la importancia de segmentar el mercado para identificar grupos específicos de consumidores y cómo posicionar la oferta de la empresa para satisfacer las necesidades de esos segmentos de manera efectiva. Desarrollo de estrategias de marketing. La asignatura cubre cómo formular estrategias de marketing, incluyendo la selección de los canales adecuados y el uso de las 4P, producto, precio, plaza y promoción, para crear un plan de marketing cohesivo. Análisis de la competencia. Los estudiantes aprenden a evaluar la competencia en el mercado y a desarrollar estrategias que les permitan diferenciarse y crear ventajas competitivas.
Evaluación y control de estrategias. Se abordan métodos para medir el rendimiento de las estrategias de marketing implementadas, permitiendo realizar ajustes y optimizar resultados. Objetivo. Al finalizar el curso, los estudiantes deberían ser capaces de diseñar y evaluar estrategias de marketing que se alineen con los objetivos generales de la organización, así como adaptar su enfoque según las condiciones del mercado y las necesidades del cliente. Esto les proporcionará las habilidades necesarias para desempeñarse en roles de marketing en diversas industrias. Análisis de datos. La asignatura de análisis de datos se centra en el uso de herramientas y técnicas para recopilar, procesar y analizar datos con el objetivo de tomar decisiones informadas en el ámbito empresarial. En un mundo cada vez más orientado a los datos, esta materia es fundamental para que los estudiantes de MBA comprendan cómo aprovechar la información disponible para impulsar el rendimiento organizacional. Contenidos clave. Fundamentos de análisis de datos. Se introducen conceptos básicos sobre el análisis de datos, incluyendo la recolección de datos, la limpieza de datos y la organización de la información. Herramientas y software. Los estudiantes aprenden a utilizar herramientas de análisis de datos como Excel, Tableau, y software estadístico como R o Python para realizar análisis más profundos y visualizaciones efectivas. Estadísticas descriptivas. Se estudian técnicas para resumir y describir conjuntos de datos, incluyendo medidas de tendencia central, media, mediana, moda, y medidas de dispersión, rango, varianza, desviación estándar. Análisis predictivo. Los estudiantes exploran métodos de análisis predictivo, que utilizan datos históricos para prever tendencias futuras y comportamientos del consumidor. Toma de decisiones basada en datos. Se discute cómo utilizar el análisis de datos para informar decisiones empresariales estratégicas, como la identificación de oportunidades de mercado y la optimización de procesos. Objetivo. Al finalizar el curso, los estudiantes deberían ser capaces de aplicar técnicas de análisis de datos para interpretar información relevante, realizar informes y recomendaciones basadas en evidencia, y contribuir a la formulación de estrategias informadas dentro de una organización. Estas habilidades son esenciales en un entorno empresarial donde la toma de decisiones basada en datos se ha vuelto crucial para el éxito. Finanzas corporativas. La asignatura de finanzas corporativas se centra en la gestión financiera de las empresas, abarcando la planificación, análisis y control de las decisiones financieras que afectan la rentabilidad y el valor de la organización. Este curso es esencial para los estudiantes de MBA, ya que proporciona las herramientas necesarias para entender cómo las decisiones financieras influyen en el éxito empresarial. Contenidos clave. Fundamentos de finanzas. Se introducen los conceptos básicos de las finanzas corporativas, incluyendo el valor del dinero en el tiempo, el costo de capital y la estructura de capital. Análisis financiero. Los estudiantes aprenden a analizar los estados financieros de la empresa para evaluar su rendimiento y salud financiera. Esto incluye el uso de ratios financieros y análisis de tendencias. Decisiones de inversión. Se estudian las técnicas para evaluar proyectos de inversión, incluyendo el análisis de costo-beneficio, el valor presente neto, MVPN, y la tasa interna de retorno, TIR. Financiamiento. Los estudiantes analizan diferentes fuentes de financiamiento, como deuda y capital, y aprenden a determinar la mejor combinación para maximizar el valor de la empresa. Gestión del riesgo. Se exploran los conceptos de gestión del riesgo financiero y la importancia de proteger la empresa frente a fluctuaciones del mercado y otros riesgos asociados. Objetivo. Al finalizar el curso, los estudiantes deberían ser capaces de aplicar técnicas de análisis financiero y evaluación de inversiones, tomar decisiones estratégicas sobre financiamiento y gestionar eficazmente los recursos financieros de una organización. Esto les permitirá contribuir significativamente a la estabilidad y crecimiento financiero de la empresa. Gestión de operaciones. La asignatura de gestión de operaciones se centra en el diseño, planificación y control de los procesos que transforman insumos en productos y servicios en una organización. Este curso es crucial para los estudiantes de MBA, ya que les proporciona las herramientas y técnicas necesarias para optimizar la eficiencia y efectividad de las operaciones empresariales. Contenidos clave. Fundamentos de la gestión de operaciones. Se introducen conceptos básicos sobre el papel de las operaciones en la creación de valor y cómo se integran con otras funciones de la empresa, como marketing y finanzas.
Diseño de procesos. Los estudiantes aprenden a diseñar y analizar procesos operativos, considerando factores como el flujo de trabajo, la disposición de los recursos y la calidad del producto o servicio. Planificación y control de la producción. Se estudian métodos para planificar y controlar la producción, incluyendo la gestión de la demanda, el control de inventarios y la programación de la producción. Gestión de la calidad. La asignatura aborda la importancia de la calidad en las operaciones y se exploran herramientas y técnicas para garantizar que los productos y servicios cumplan con los estándares establecidos. Supply Chain Management, gestión de la cadena de suministro. Los estudiantes analizan cómo gestionar la cadena de suministro para optimizar costos, reducir tiempos de entrega y mejorar la satisfacción del cliente. Objetivo. Al finalizar el curso, los estudiantes deberían ser capaces de aplicar técnicas de gestión de operaciones para mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos en una organización. Esto les permitirá contribuir a la mejora continua y al logro de los objetivos estratégicos de la empresa, asegurando que los recursos se utilicen de manera óptima y que se maximice la calidad del producto o servicio ofrecido. Estrategia empresarial. La asignatura de estrategia empresarial se centra en el desarrollo, formulación e implementación de estrategias que permiten a las organizaciones alcanzar sus objetivos a largo plazo y mantener una ventaja competitiva en el mercado. Este curso es fundamental para los estudiantes de MBA, ya que les proporciona un marco conceptual y práctico para tomar decisiones estratégicas en un entorno empresarial dinámico. Contenidos clave. Fundamentos de estrategia. Se introducen los conceptos básicos de la estrategia empresarial, incluyendo la definición de misión, visión y valores de la organización, así como el análisis del entorno interno y externo. Análisis del entorno. Los estudiantes aprenden a utilizar herramientas de análisis estratégico, como el análisis SWOT, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y el modelo de las 5 fuerzas de Porter, para evaluar la situación de la empresa y su posición en el mercado. Formulación de estrategias. Se estudian diferentes tipos de estrategias empresariales, incluyendo estrategias de liderazgo en costos, diferenciación y enfoque, así como estrategias de crecimiento y diversificación. Implementación y control de estrategias. Los estudiantes analizan cómo llevar a cabo la estrategia formulada, abordando aspectos como la asignación de recursos, la gestión del cambio organizacional y el establecimiento de indicadores de rendimiento. Estrategias en un entorno global. Se discuten los desafíos y oportunidades de operar en un entorno global, incluyendo la adaptación de estrategias a diferentes mercados y culturas. Objetivo. Al finalizar el curso, los estudiantes deberían ser capaces de desarrollar y evaluar estrategias efectivas que alineen los recursos y capacidades de la organización con las oportunidades y desafíos del entorno. Esto les permitirá tomar decisiones informadas que impulsen el crecimiento y la sostenibilidad de la empresa a largo plazo. Gestión de recursos humanos. La asignatura de gestión de recursos humanos se centra en el desarrollo y la implementación de prácticas y políticas que optimizan la gestión del capital humano en una organización. Esta materia es crucial para los estudiantes de MBA, ya que abarca los aspectos estratégicos y operativos de la gestión de personas, contribuyendo a crear un entorno laboral productivo y satisfactorio. Contenidos clave. Fundamentos de recursos humanos. Se introducen los conceptos básicos de la gestión de recursos humanos, incluyendo la importancia del capital humano como un recurso estratégico para la organización. Reclutamiento y selección. Los estudiantes aprenden sobre técnicas y procesos para atraer y seleccionar talento, asegurando que se incorporen las personas adecuadas a la organización. Desarrollo y capacitación. Se estudian las estrategias para el desarrollo profesional y la capacitación de los empleados, promoviendo su crecimiento y mejorando sus habilidades y competencias. Evaluación del desempeño. Los estudiantes analizan diferentes métodos de evaluación del desempeño y retroalimentación, así como la importancia de establecer objetivos claros y medibles. Compensación y beneficios. Se exploran los sistemas de compensación, incluyendo salarios, incentivos y beneficios, y cómo estos pueden utilizarse para motivar y retener a los empleados. Relaciones laborales. La asignatura aborda la gestión de relaciones laborales, incluyendo la negociación colectiva, la resolución de conflictos y el cumplimiento de normativas laborales. Objetivo. Al finalizar el curso, los estudiantes deberían ser capaces de diseñar e implementar políticas y prácticas efectivas de gestión de recursos humanos que alineen las necesidades del personal con los objetivos estratégicos de la organización. Esto les permitirá contribuir a crear un entorno laboral positivo,
fomentar la motivación y el compromiso de los empleados y mejorar el rendimiento organizacional. Emprendimiento e innovación. La asignatura de Emprendimiento e Innovación se centra en el proceso de creación de nuevas empresas y el desarrollo de ideas innovadoras que pueden transformar mercados y mejorar la competitividad. Este curso es esencial para los estudiantes de MBA, ya que fomenta el pensamiento creativo y la capacidad de identificar oportunidades de negocio, así como la formulación de estrategias para llevar a cabo proyectos emprendedores. Contenidos clave. Conceptos de emprendimiento. Se introducen las definiciones y teorías del emprendimiento, explorando el papel de los emprendedores en la economía y la importancia de la innovación en el proceso emprendedor. Identificación de oportunidades. Los estudiantes aprenden a identificar y evaluar oportunidades de negocio a través de la investigación de mercado y el análisis de tendencias, así como a reconocer problemas que pueden convertirse en oportunidades. Desarrollo de ideas y modelos de negocio. Se estudian métodos para generar ideas creativas y desarrollar modelos de negocio viables utilizando herramientas como el Business Model Canvas. Planificación y ejecución. Los estudiantes analizan cómo elaborar un plan de negocio efectivo que incluya estrategias de marketing, financiamiento y operación, así como las etapas de implementación y crecimiento. Financiación de nuevas empresas. Se exploran las distintas fuentes de financiamiento disponibles para emprendedores, incluyendo capital de riesgo, ángeles inversores y crowdfunding. Cultura de innovación. Se discute la importancia de fomentar una cultura de innovación dentro de las organizaciones, analizando cómo las empresas pueden adaptarse y evolucionar ante cambios en el mercado. Objetivo. Al finalizar el curso, los estudiantes deberían ser capaces de desarrollar y presentar un plan de negocio sólido y viable, identificar oportunidades de innovación y aplicar estrategias emprendedoras en diferentes contextos. Esto les permitirá actuar como agentes de cambio en el mundo empresarial, impulsando el crecimiento y la competitividad a través de la innovación y el emprendimiento. Negocios internacionales. La asignatura de Negocios Internacionales se centra en el estudio de las dinámicas y estrategias involucradas en la operación de empresas en un entorno global. Este curso es fundamental para los estudiantes de MBA, ya que les proporciona un marco para comprender los retos y oportunidades que surgen al hacer negocios más allá de las fronteras nacionales. Contenidos clave. Entorno global de negocios. Se analizan las características del entorno internacional, incluyendo factores económicos, políticos, culturales y legales que afectan las operaciones de las empresas en diferentes países. Teorías del comercio internacional. Los estudiantes exploran diversas teorías que explican por qué y cómo las empresas participan en el comercio internacional, como la ventaja comparativa y el modelo de la cadena de valor. Estrategias de entrada a mercados internacionales. Se estudian las diferentes estrategias que las empresas pueden utilizar para ingresar a mercados extranjeros, como exportaciones, joint ventures, franquicias y subsidiarias. Gestión cultural. Se aborda la importancia de entender y gestionar las diferencias culturales en los negocios internacionales, incluyendo la adaptación de productos y estrategias de marketing a diversas culturas. Aspectos legales y éticos. Los estudiantes analizan las regulaciones y normativas que rigen el comercio internacional, así como los desafíos éticos que enfrentan las empresas en un contexto global. Riesgos y oportunidades. Se discuten los riesgos asociados con la expansión internacional, incluyendo el riesgo cambiario y político, y se identifican oportunidades de crecimiento en mercados emergentes. Objetivo. Al finalizar el curso, los estudiantes deberían ser capaces de desarrollar estrategias efectivas para operar en mercados internacionales, comprender los factores que influyen en el éxito de las operaciones globales y gestionar los desafíos culturales y legales que presentan los negocios en un entorno global. Esto les permitirá contribuir a la expansión y sostenibilidad de las empresas en el ámbito internacional. Ética empresarial. La asignatura de ética empresarial se centra en la comprensión y aplicación de principios éticos en el contexto de los negocios. Este curso es esencial para los estudiantes de MBA, ya que aborda la importancia de la ética en la toma de decisiones empresariales y cómo estas decisiones afectan a los empleados, los clientes, la comunidad y el entorno en general. Contenidos clave. Fundamentos de la ética. Se introducen conceptos básicos de ética, filosofía ética y su relevancia en el contexto empresarial. Los estudiantes exploran diferentes teorías éticas, como el utilitarismo, deontología y ética de la virtud.
Responsabilidad social corporativa. En RSC se analiza el papel de las empresas en la sociedad y cómo pueden contribuir al bienestar social, económico y ambiental. Esto incluye la implementación de prácticas de RSC y la comunicación de estas iniciativas. Toma de decisiones éticas. Los estudiantes aprenden a identificar dilemas éticos comunes en los negocios y a aplicar marcos de toma de decisiones éticas para resolverlos de manera responsable. Ética en la práctica empresarial. Se estudian casos de estudio sobre escándalos empresariales y cómo las decisiones poco éticas han impactado a las organizaciones, así como la importancia de fomentar una cultura organizacional ética. Cumplimiento legal y normativo. Se abordan las leyes y regulaciones que rigen el comportamiento empresarial, así como la importancia del cumplimiento normativo en la gestión ética de una organización. Ética y liderazgo. Se discute cómo los líderes pueden influir en la cultura ética de una organización y el papel del liderazgo ético en la creación de un entorno laboral saludable y sostenible. Objetivo. Al finalizar el curso, los estudiantes deberían ser capaces de analizar y abordar cuestiones éticas en el entorno empresarial, tomar decisiones informadas que consideren tanto el impacto económico como el social, y promover prácticas empresariales responsables y éticas dentro de sus organizaciones. Esto les permitirá actuar como líderes responsables que contribuyen positivamente a la sociedad y al entorno empresarial. Proyectos finales o prácticas. La asignatura de proyectos finales o prácticas está diseñada para que los estudiantes apliquen los conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo del programa de MBA en un contexto práctico. Esta materia es fundamental para consolidar el aprendizaje teórico y desarrollar competencias profesionales que preparen a los estudiantes para su futura carrera en el mundo empresarial. Contenidos clave. Integración de conocimientos. Los estudiantes trabajan en proyectos que requieren la integración de diversas áreas del MBA, como marketing, finanzas, recursos humanos y estrategia, para abordar problemas reales de negocios. Desarrollo de proyectos. Los estudiantes eligen un tema de interés, que puede ser un proyecto de investigación, un plan de negocio, o una solución a un desafío empresarial. Aprenden a definir objetivos, elaborar planes de acción y establecer métricas de éxito. Trabajo en equipo. Muchas veces, los proyectos se realizan en grupos, lo que fomenta el trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades interpersonales, cruciales en el entorno laboral. Prácticas profesionales. En el caso de las prácticas, los estudiantes tienen la oportunidad de trabajar en empresas reales, donde aplican sus conocimientos y adquieren experiencia en el campo. Esto les permite establecer contactos en la industria y comprender mejor las dinámicas empresariales. Presentación de resultados. Los estudiantes presentan sus proyectos ante un panel de profesores, a menudo, profesionales de la industria, lo que les permite recibir retroalimentación constructiva y mejorar sus habilidades de comunicación y presentación. Reflexión y aprendizaje. Se fomenta la reflexión sobre la experiencia adquirida, así como el análisis de los logros y áreas de mejora, preparando a los estudiantes para enfrentar futuros desafíos en su carrera profesional. Objetivo. Al finalizar esta asignatura, los estudiantes deberían ser capaces de aplicar de manera efectiva sus conocimientos en situaciones del mundo real, demostrar su capacidad para trabajar en equipo y desarrollar soluciones innovadoras a problemas complejos. Esto les permitirá consolidar su preparación profesional y aumentar su empleabilidad en el mercado laboral.